Hola, quería presentarme antes de nada. Yo soy Íñigo Errejón y soy doctor e investigador en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense. Quería daros también la bienvenida al curso porque es mi primera sesión con vosotros y con vosotras. Yo me encargaré de esta, que es Cine y Hegemonía Política, y me encargaré también de la sesión de Cine e Identidades Políticas. Con respecto a esta, vamos a ver hoy la película En el nombre del hijo. Es una película de 1996 de Terry George que está ambientada en el conflicto de Irlanda del Norte. Está ambientada concretamente en un espacio y en un tiempo muy concreto del conflicto de Irlanda del Norte, en el conflicto que enfrentó a los presos del IRA, del Ejército Republicano Irlandés, con la administración de Margaret Thatcher y su proyecto de los bloques H como cárceles de máxima seguridad. Utilizamos esta película para alguna clase, para facilitar alguna discusión. A todo el mundo se le viene a la cabeza la que es más famosa, la película En el nombre del padre. No hay ninguna continuidad ni de director ni de guión entre las dos, pero sí hay una voluntad en esta segunda, en la que vamos a ver hoy, En el nombre del hijo, de ubicarse, aunque solo sea discutiendo o en una relación algo polémica con la primera, con El nombre del padre. En El nombre del padre, que seguramente todos y todas hayáis visto, se trata de una familia que es esencialmente inocente y víctima de un sistema policial y judicial que actúa bajo dinámicas de excepción. En esta película partimos de premisas muy diferentes. En esta película los dos protagonistas son dos miembros del IRA que son detenidos y que reconocen su condición de miembros del IRA. La película, por tanto, mucho más polémica, parte desde ese punto para discutir un conflicto político particular. El conflicto político que se libra en las cárceles, en los bloques H, en las cárceles de máxima seguridad, entre los presos del Ejército Republicano Irlandés y la administración inglesa, entonces gobernada por Margaret Thatcher. Es un conflicto muy famoso, una huelga de hambre quizá de las más famosas de la historia moderna, que tendrá a Bobby Sands como el principal icono de este conflicto y que conmoverá al mundo durante un tiempo. El texto que acompaña esta película se llama ¿Qué es el análisis político? Una propuesta desde la teoría del discurso y la hegemonía. Es un artículo que escribí para la revista de Flaxo México y que pretende reivindicar la centralidad del concepto de hegemonía para pensar la política y los fenómenos políticos. Creo que algunos de los conceptos o de las ideas, de las sugerencias que contiene el texto nos van a ser muy útiles tanto para analizar la película y las operaciones políticas fundamentales de la película como para desentrañar el concepto de hegemonía a la luz del ejemplo que la película refiere. El concepto de hegemonía es un concepto, por lo demás, que se usa con mucha naturalidad, muy a menudo, en el lenguaje político. Lo que pasa es que creo que se usa en un sentido que debilita su riqueza fundamental para pensar los fenómenos políticos. Se utiliza en un sentido a menudo muy superficial. Cuando un actor tiene cualquier primacía, cuando algún actor va ganando una competición deportiva o un país tiene una cierta ventaja militar sobre el resto, o un partido político gana unas elecciones o encadena sucesivas victorias electorales, se dice que es hegemónico, de tal manera que hegemónico es casi sinónimo de cualquier situación de victoria o de primacía. Bueno, a mí me interesa menos ese uso. El uso que vamos a utilizar aquí es un uso basado en el desarrollo que tiene en el pensamiento político de Antonio Gramsci, fundamentalmente. El concepto de hegemonía es piedra angular del pensamiento político de Antonio Gramsci. Utiliza el concepto en un sentido que pretende diferenciarlo de su uso inicial, sobre todo en el contexto de la Revolución Rusa, en el que hegemonía, el término original, es fundamentalmente el ejercicio de aglutinar diferentes actores en un mismo sentido. Es decir, es básicamente un juego ampliado de alianzas, de sumar actores diferentes para sumar fuerzas. En el contexto de la Revolución Rusa los bolcheviques lo entienden como la necesidad de que la clase obrera industrial, inferior numéricamente, se coaligue con otros sectores para poder disputar efectivamente el poder político. Gramsci le da un sentido diferente y se lo da porque lo piensa en un contexto político bien diferente. Lo piensa en el contexto político de lo que él llama estados occidentales, que no es un concepto geográfico, sino un concepto político, para referirse a aquellos estados en los que hay
toda una serie de instituciones de la sociedad civil que naturalizan un determinado orden, que consiguen consentimiento entre los gobernados hacia los gobernantes. Digamos que le atribuyen legitimidad al ejercicio de poder político de la élite que lo ejerce y que, por tanto, no es solo el mero ejercicio de la coerción, de la coacción, sino que tiene una parte fundamental y crecientemente de mayor importancia de convencimiento, de seducción. Y por tanto en estos estados utilizará Gramsci una metáfora bélica. Dirá, bueno, si en estados más reducidos y con sociedades civiles menos desarrolladas la guerra de maniobras como conquista rápida y brusca de los centros de dominio puede ser una estrategia válida para la toma del poder, para la construcción de poder político, en los estados occidentales hará falta una guerra de posiciones que desbarate toda una serie de alambradas, casamatas. Él lo utiliza fundamentalmente con la metáfora de la Primera Guerra Mundial, que son todas aquellas instituciones intermedias que naturalizan una determinada visión del mundo y una determinada ordenación de la legitimidad, de los papeles sociales, de quién debe hacer qué cosa y quién está legitimado para hacer y decir qué cosa. Y todas estas instituciones directamente políticas, pero formalmente no reconocidas como participantes en el conflicto político, como la Iglesia, como los medios de comunicación, como la escuela, que son aquellas instituciones que, ya digo, extienden una determinada visión del mundo, normalizan un orden y, por tanto, lo fortifican. Esa batalla por el sentido común de época, esa batalla por esa filosofía de los no filósofos que hace autoevidentes determinadas verdades, será una batalla política primordial, una batalla político-cultural e intelectual primordial para el cambio político, que deberá primero ganarse la seducción de las mayorías que obedecen o que consienten un orden político determinado. En ese sentido, la hegemonía es fundamentalmente un ejercicio que no se reduce solo a la suma, no es solo la yuxtaposición de diferentes actores en una alianza, es una construcción nueva que obviamente cristaliza la primacía de un determinado sector social, incluye a otros sectores sociales en forma subordinada o subalterna y dispersa o neutraliza a aquella minoría no conforme, digamos, activamente disconforme con el orden existente. Así que, muy importante, si tenemos que el poder político es fundamentalmente una suma de la capacidad de obligar y la capacidad de convencer, de la capacidad de coacción y de la capacidad de seducción o de consentimiento, en la metáfora gramsciana, un puño de hierro envuelto en un guante de seda. Los estados modernos son estados en los cuales el guante de seda, el componente del consentimiento, de la naturalización de determinado orden e integración de diferentes sectores en un determinado reparto de roles sociales, en un sistema que cristaliza determinada asignación de los recursos comunes, de los bienes comunes, de una forma y no de otras alternativas que podrían ser. Entonces, el ejercicio de la hegemonía es un ejercicio central en el poder político. Es ese ejercicio, digamos, de construcción de legitimidad para un orden determinado. En la elaboración posterior que hará Ernesto Laclau, la hegemonía se parece mucho a ese recurso literario que es la sinécdoque, en la que nombramos al todo por una parte. Es decir, por ejemplo, cuando decimos, bueno, esa familia tiene 3 bocas que alimentar, a través de la parte estamos nombrando el todo, que son los niños. Y cuál sea la parte que elijamos para nombrar el todo es fundamental, porque revela cuál es el papel fundamental en ese caso. En este ejemplo que acabo de poner, la parte, la boca, nombra o representa que los niños son, para ese caso, concebidos fundamentalmente como una obligación de alimentar. Por eso le representamos como 3 bocas, para decir 3 niños.
Bueno, para Ernesto Laclau la construcción de hegemonía es fundamentalmente la capacidad de un particular de encarnar el universal, es decir, de un actor concreto para decir que sus intereses coinciden con el interés general y por tanto que su proyecto político es un proyecto bueno para toda la comunidad. Esto es siempre una alternativa inacabada, nunca es cierto del todo y nunca es una mentira, es siempre una construcción de sentido político. Por eso la hegemonía es el momento fundamental de constitución de los bandos, de las lealtades políticas. Se ha hecho famosa la frase de Clausewitz de la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y la inversión que hace Foucault de lo mismo, que dice, bueno, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Bueno, permitámonos alterar ligeramente estas dos frases, que en realidad se parecen mucho, aunque parezcan opuestas, y discutir un poco eso. En realidad, la política subsume el ejercicio de la guerra y es anterior. Es anterior porque decide una cosa más importante. Decide en qué condiciones, en qué términos y en qué terreno se va a dar la disputa. Es decir, es el arte de elegir cómo se va a dar la disputa y la negociación, que la política es siempre las dos cosas, negociación y choque, por el poder en una sociedad, por la atribución de los bienes comunes, de la riqueza colectiva. Seguramente habréis visto todos la película Braveheart. La política empieza antes. Habéis visto ese momento en el que están las tropas de los ingleses y las tropas de los escoceses a punto de chocar. Bueno, eso es pura guerra. Eso no es política. La política empieza antes. La política empieza cuando se determinan dónde van a chocar y quién compone cada bando, quién está en cada bando, porque habría otros ordenamientos posibles. ¿Os acordáis, por ejemplo, y perdón para los que no lo hayan visto, pero os acordáis que los irlandeses entran en juego en esa batalla, en la batalla con los ingleses, y deciden finalmente tomar parte al lado de los escoceses? Podrían no haberlo hecho, podrían haberse alineado frente a los escoceses al lado de los ingleses. Esa determinación de los bandos, ese constituir las lealtades, es la actividad fundamental de la política y es la actividad fundamental, en definitiva, de la hegemonía, que es dibujar las lealtades de una sociedad, no dar los bandos por constituidos. Si uno da los bandos por constituidos y lo único que pueden hacer los bandos es chocar, exclusivamente chocar frontalmente, estamos en una situación con muy poco margen para la intervención política. La actividad hegemónica es esa actividad de decidir el terreno de batalla y la ordenación del campo político, las lealtades. El que decide eso tiene el 51% de la batalla ganada. Las posiciones, por tanto, no están fijas. Esto no significa que no haya condiciones sociales objetivas, pero esas condiciones no tienen significado por sí mismas. Por decirlo de otro modo, que haya un terremoto y en un barrio pobre se caigan algunas de las casas del vecindario, puede tener significados diferentes. Puede ser que la población culpe al terremoto, puede ser que la población culpe a los dioses malvados que les han enviado un temblor de tierra, puede ser que la población culpe al alcalde o culpe al ministro o culpe al presidente. La atribución de significado político a los hechos sociales no es unívoca, es el objetivo de la lucha política. ¿Y por qué es el objetivo de la lucha política? Pues porque en ese instituir sentidos compartidos hay siempre una delimitación de qué es un problema, quiénes son los afectados y quiénes son los culpables. Y eso no está escrito en ningún sitio. Eso es el objetivo fundamental de la pelea política. Que por tanto es una pelea que constituye a los sujetos, que construye a los actores y que en esa disputa del sentido determina las posibilidades de éxito del enfrentamiento. Mirad, he querido elegir una película que es particularmente polémica para hablar de esto, porque uno podría decir, bueno, eso es así en las situaciones, digamos, de competencia política pacífica, porque en las situaciones de competencia política violenta o armada, la disputa por el sentido pasa a un segundo plano, digamos, el componente de la hegemonía pasa a un segundo plano frente al de el mero choque de la capacidad destructiva de los dos bandos. Sin embargo, quiero discutir eso y vamos a discutir eso con esta película, porque esta película nos muestra cómo incluso en una situación de conflicto armado, en la que uno de los actores no reconoce al otro como combatiente legítimo, como interlocutor militar, se desarrolla una pelea política central por la disputa del sentido. ¿Por qué? Porque en función de cómo se enmarque, de qué sentido se le dé, qué interpretación se le dé a la violencia de unos y la violencia de otros, a los atentados de unos y al régimen carcelario que imponen otros, el resultado será diferentes capacidades de unos o de otros para aglutinar mayorías.
Por tanto, incluso en una situación de conflicto armado, vamos a ver el papel fundamental que juega la hegemonía como la disputa por decidir el terreno de batalla, las condiciones de batalla y, por tanto, cuáles son los bandos que se van a enfrentar, que, insisto, no están fijos, porque ninguna condición social tiene significado político por sí misma, sino que recibe el significado político cuando es inscrita en discursos, en narrativas que le dan un sentido. Designan una víctima, designan un culpable y una propuesta de solución alcanzable. Fijaos que en el texto aparece un concepto, el concepto de dimensión ganadora, que es muy útil para ilustrar esto. Si las posiciones sociales no se transforman automáticamente en posiciones políticas, si las lealtades políticas, es decir, la determinación de nosotros y ellos, no está escrita en ningún sitio, sino que depende de las luchas por el sentido, entonces, ¿cuál sea el eje fundamental en torno al cual se delimiten nosotros y ellos? Es, por tanto, una cuestión de primer orden. Así que hay que identificar ese eje. Hay que identificar cuál es el motivo fundamental que suscita lealtades, el motivo fundamental que delimita quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. Y en ese nosotros y ellos no hay ninguna pretensión belicista, puede ser un nosotros y ellos en el que ni siquiera medie la enemistad, pero sí una diferenciación. Y esa diferenciación se hace sobre una y no sobre otra. Por ejemplo, una ordenación alternativa del campo político en esa batalla que nombrábamos entre ingleses y escoceses en Braveheart podría ser la de pero todos ustedes son hombres que luchan en la guerra mientras sus mujeres son las que tienen que trabajar, cuidar a los niños y parir. Así que la diferencia fundamental no está entre escoceses e ingleses, sino entre los hombres que se dedican a hacer guerras estúpidas y las mujeres que paren a los niños para que mueran en guerras estúpidas. Esa sería otra ordenación posible, que delimitaría, por tanto, un campo político y un tipo de choque y unas mayorías totalmente diferentes, ¿verdad? Pues para esta película tenemos que identificar cuál es la dimensión ganadora. Tenemos que identificar la frontera fundamental que constituye el ellos y el nosotros, por una parte. Y por tanto tenemos que identificar los actores en pugna, pero cuidado, la frontera nunca es la misma para los dos actores, porque la frontera que a un actor le hace ser mayoritario, necesariamente a otro le hace ser minoritario. Así que tenemos que identificar las fronteras que unos y otros quieren establecer. Por otra parte, tenemos que establecer cuál es el símbolo fundamental en torno al cual se da el conflicto que se narra en la cárcel. Slavoj Žižek dice que la lucha por la hegemonía es a menudo la lucha por la apropiación de esos conceptos que se viven como no políticos. Pues, por ejemplo, el que consigue decir que su orden es democrático y los que lo desafían son enemigos de la democracia. El que dice que de su lado está la justicia y que el resto son partidarios de la injusticia. El que define que lo suyo es la moderación y el resto son extremistas. Estos son conceptos que pueden significar muchas cosas, que todo el mundo percibe a priori como buenos, como válidos, como portadores de legitimidad y que, sin embargo, son susceptibles de servir a proyectos políticos muy diferentes. La pelea por esos conceptos, por tanto, es una pelea muy importante. Por esos conceptos o símbolos, que también pueden ser símbolos. Véase, por ejemplo, la pelea por la apropiación de los símbolos religiosos o nacionales. Quiero que identifiquéis en esta película, en El nombre del hijo, cuál es ese signo en torno al cual se produce la pelea y por qué la pelea es tan encarnizada. Es un signo muy concretito, muy estético, muy plástico, muy fácil de identificar. Quiero que identifiquéis cuál es ese signo y cuáles son los discursos que pugnan en torno a la hegemonización de un símbolo u otro, es decir, a la atracción de un símbolo para una construcción de sentido, una interpretación de la realidad u otra construcción de sentido, otra interpretación de la realidad alternativa. Porque cuál sea el resultado de eso va a determinar el sentido político mayoritario institucionalizado para una situación concreta y, por tanto, qué papeles sociales son legítimos y cuáles no. ¿Qué ordenación del campo político resulta de las dos operaciones que confrontan? Es decir, ¿qué tipo de representación de la realidad se va a producir si se impone un uso del símbolo u otro uso del símbolo? Hay una huelga de hambre muy concreta en la prisión, que a priori uno podría decir que se libra por un signo muy tonto, por una cosa por la que no merecería la pena morir o pasar sufrimiento. Sin embargo, quiero que me expliquéis qué papel juega ese signo en el conflicto concreto en la lucha de las cárceles y qué dos discursos se enfrentan. Y, por tanto, qué significado puede tener ese signo según un discurso o según otro. ¿Y cuál es el conflicto por la legitimidad que se está librando sobre ese signo?
porque aunque solo se libre la lucha sobre un signo, en realidad se está librando la lucha fundamental por la legitimidad en el conflicto político-militar, en este caso en Irlanda del Norte. Así que nos va a servir como un ejemplo excepcional. Espero que el uso del texto de apoyo y sus categorías, que son fundamentales para el análisis de la película, os sea de ayuda. Espero también que esta explicación os haya sido de ayuda. Quedo en todo caso a vuestra disposición, tanto en el foro como por mail, para resolver cualquier duda o para comentar cualquier cosa que necesitéis para la realización del ensayo en el que resolváis, en el que desmenucéis la película y la lucha hegemónica que se da en el conflicto que se narra en la película.